usted nos dice a qué centro nos dirigimos o... Okay, ¿quiénes son? Mayla Q, Jean-Paul Kant, Saúl Sánchez y mi persona Mariana Puga. Solo 4. Sí, ¿Los otros 3 son del otro grupo o son los me únicos? imagino, porque bueno, de mi salón, de nuestro salón, ese es el grupo que pues vi. O no sé, déjenme fijarme, pero quería saber pues. Un segundito. Bueno, lo podemos tratar en preventiva. Bueno, Ok. sí. Bueno, chicos, entonces el tema de salicilatos es un tema bastante común por el uso que tienen los salicilatos en todavía, pues a pesar de que se ha pedido o se ha reemplazado la molécula de, por lo menos de aspirina o de ácido acetilsalicílico, por paracetamol en muchas formulaciones, pues todavía los salicilatos se usan de muchas formas. Además, todavía queda la percepción en el ambiente de que se puede usar en niños, muchos lugares, ya tal vez ustedes no tanto, no lo han escuchado tanto, pero por años se le trató a la aspirina, se le dijo a la aspirina infantil, a la que le damos a los abuelitos, las de 100 o de 80, y siguen manteniendo un sabor a fresa y teniendo una disponibilidad o fácil acceso y un bajo costo. Así que todavía hay quienes usan salicilatos o tienen salicilatos, lo que hace que sea uno de los medicamentos que también genera muchas intoxicaciones, además de las mezclas o la falsa seguridad que le da a la gente y lo usan en niños. Entonces vamos a ver varios grupos de salicilatos. Vamos a ver lo primero, que es un componente de muchos analgésicos, tanto en alimentos, en ungüentos, en bálsamos, en callicidas, que es bastante cáustico. O sea, se usa mucho en dermatología, el ácido salicílico y en diferentes presentaciones, pues que siguen, que son menos fuertes que la aspirina, pero siguen siendo AINES y siguen siendo salicilatos, pues, o sea, menos fuertes, pero igual pueden causar los mismos cuadros, dependiendo de la cantidad a la que se expongan las personas. Bueno, este medicamento tiene orígenes primero en la medicina pues antigua, muy antigua. Desde los antiguos griegos hasta los aborígenes americanos, diferentes culturas utilizaron la corteza del sauce para tratar fiebre y dolor. De ahí entonces se investiga y se busca qué efectos tenía y se inicia o se empieza a formular o a hacer fórmulas sintéticas para controlar fiebre, principalmente, para controlar fiebre y dolor. En 1893, Felix Hoffmann, un químico alemán, lo sintetiza el derivado acetilo del ácido salicílico, pues el que conocemos como aspirina. Como salicilatos, tenemos que saber que el efecto de los salicilatos ácidos o el ácido salicílico, pues principalmente los que son tópicos, además de generar muchas reacciones anafilácticas, pues son altamente irritantes. De hecho, cuando tratamos a una persona por callos o por verrugas, tenemos que proteger la piel sana, ya esto como terapéutico, ¿no? La piel sana tal vez con vaselina o a veces poniéndole algún tipo de espadrapo alrededor de la verruga, alrededor de la lesión, se deja el huequito nada más, para que no le pongamos el salicilato a una piel sana, porque quemaría. O sea, la idea es quemar la verruga, no el resto de la piel. Entonces, estas presentaciones tienen una absorción sistémica que la gente a veces menosprecia, pero en personas con un sistema inmunológico poco desarrollado
o en niños o en ancianos que se quieren bañar en estos ungüentos porque les duele todo, pues se pueden dar cuadros de intoxicación o de irritación de la piel. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, los salicilatos de absorción sistémica son ésteres de ácido salicílico o de otros ésteres. En verdad, la molécula que ejerce el efecto terapéutico es el mismo que hace el efecto tóxico, a diferencia del paracetamol, que apenas hay una partecita que se convierte en una molécula tóxica. Acá da lo mismo, es la misma molécula, pero aquí podríamos hablar entonces que de la dosis es la responsable del cuadro alérgico, del cuadro terapéutico o de la alteración positiva como terapéutica o de la alteración patológica como tóxica. Entonces, las presentaciones más comunes de la aspirina, por ejemplo, son supositorios, tabletas. Tabletas vienen de 80, creo que en algunos países hay de 75, hay de 100, hay de 125, la de 325, que es la cardioaspirina. Son las presentaciones, bueno, de 500 es las presentaciones más habituales, ¿no? Y pues el ácido salicílico como queratolítico viene en frasquitos, viene líquido, viene, por lo general parecen como líquidos de uña, tienen unos aplicadores, unas palitas aplicadoras. Los salicilatos de metilo vienen combinados con otros medicamentos como mentol o con algún vaselina, algún tipo de emoliente para generar respuestas locales o reacciones antiálgicas, pues por lo general de uso tópico no debería ser más nada que eso. Hay quien inventa por ahí ponérselo dentro de las mucosas de la nariz o en quién sabe en qué otra parte, pero bueno, esos no son los usos que están indicados. La salicilamida o el salsalato, pues también se han usado como combinaciones y bueno, son menos tóxicos, pero por ahí están presentes en algunos compuestos. Bueno, la absorción del salicilato es por difusión pasiva, pH independiente. Si es por vía oral, la absorción inicia en el estómago y en la primera parte del yeyuno. Es súper rápida. Perdón. Es súper rápida, más o menos 30 minutos después de ingerida, alcanza niveles plasmáticos elevados y a las 2 horas pues ya los picos séricos máximos. Si se usa por vía rectal o con capa entérica, obviamente la absorción va a disminuir y pues dependiendo del tipo de salicilato, pues va a ser un poco más lenta, que es lo que intenta hacer la gente y protectora, pues para que no se afecte tanto el estómago, porque el problema con los salicilatos o con aspirina es que hasta a dosis terapéuticas pueden ser perjudiciales. Pueden ser perjudiciales si la persona tiene alguna lesión en el estómago, porque además de ser irritativo, más bien yo diría que es hasta cáustico, podría causar lesiones en las mucosas y causar un sangrado aún a dosis terapéutica. Entonces, no es un medicamento que esté indicado para todo el mundo. Imagínense un antiagregante causando sangrado, pues como que no le va muy bien. La dosis tóxica vamos a considerar para fines de esta clase de 200 a 300 miligramos por kilo y con una ingestión de 500 miligramos por kilo se podría considerar que es potencialmente mortal. Es una dosis bastante alta,
pero en mediciones de salicilatos en sangre, hasta con 27 miligramos por kilo, podríamos tener efectos no deseados que podrían estimular el control del vómito y pues desde allí nosotros ya podríamos considerar que es un efecto tóxico, porque o sea, esa es la medición en sangre y pues parece baja, pero de todas maneras ya está haciendo alteraciones negativas. De los salicilatos, pues en cuanto a la absorción por la piel es bastante buena, si es que para eso se han usado. Pero si la persona se pone de más, se pone, digamos, en el cuello, en las axilas, en la ingle, en la rodilla, en todos lados, o le pone a los niños, pues podrían causar cuadros de intoxicaciones, principalmente si la persona tiene alguna inmadurez de su sistema inmunológico o si tiene insuficiencia renal o hepática. Entonces hay que tener precaución hasta cuando es tópico. Y principalmente con los ancianos, que ellos no miden, le tienen una seguridad y de repente más jóvenes han hecho lo mismo y no se dan cuenta que ya no están tan jóvenes y que son prácticas que en un momento no le han afectado del todo, pues más ancianos sí les va a afectar. ¿Cómo se distribuye? Circulan en el plasma unidos a las proteínas, desacoplan con facilidad otros fármacos del transporte proteico, o sea, ellos son primeros. Entonces, si tienes algún otro medicamento que requiera unirse a proteínas para circular o para estar en el plasma, pues la aspirina fácilmente los va a desplazar. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de la interacción medicamentosa, porque los pacientes a los que le mandamos aspirina, por lo general tienen otra gama de medicamentos que a veces no podemos eliminar, pero deberíamos por lo menos pensar en no dárselos tan próximos. Esperar que uno se metabolice antes de darle el siguiente. A dosis terapéutica, pues alcanzan altas concentraciones y aumentan la fracción libre plasmática o concentración efectiva. Y a veces es muy importante, como les decía, el tema de la polimedicación o polifarmacia, principalmente en los adultos mayores, que les mandamos aspirina como antiagregante plaquetario, pero tienen otros medicamentos por los cuales compite, y esto hace que pueda inclusive inhibir el efecto del medicamento en sí. Bueno, lo que es la toxicocinética, pues se realiza en muchos tejidos, pues depende, aquí no es que hay un órgano blanco en particular, pero obviamente tiene un metabolismo hepático y sus metabolitos, pues están dentro de sus metabolitos está el ácido cialúrico, el éster fenólico, el ácido gentésico, el éter, entre otros. Y se elimina 10% como ácido salicílico, 75% como ácido salicilúrico y 15% como glucuronato. Entonces, ¿dónde empieza lo bueno? A dosis alta, los salicilatos son estimulantes iniciales, pero luego son depresores del centro respiratorio vulvar. Son desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Aquí va a haber un tema. Ellos aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la producción de CO2, aumentan la frecuencia respiratoria, causando, vamos a tener una hiperventilación. Entonces, al inicio, el cuadro de intoxicación con salicilatos va a tener una alcalosis respiratoria
que va a generar una eliminación renal del bicarbonato, pérdida de agua, sodio y potasio. Y ustedes van a ver cómo evoluciona este paciente según el momento en que nos haya llegado. Podemos captar un paciente que en inicio puede estar con una alcalosis respiratoria y un desequilibrio hidroelectrolítico, pero cuidado, que ese paciente siga evolucionando. Entonces, todo va a depender del momento en que el paciente nos esté llegando. También aumenta con la al desacoplar la fosforilación oxidativa, hay una inhibición enzimática que afecta el metabolismo y entonces el paciente cae en acidosis metabólica. Primero, una alcalosis respiratoria y el paciente cae en acidosis metabólica. Aumentan la lipólisis. Este efecto del salicilato causa una movilización del glucógeno que va a aumentar la glicemia. Entonces, un paciente con intoxicación por salicilatos va a tener hiperglicemia en un momento. Este proceso de hiperglicemia va a inhibir la gluconeogénesis y el paciente al rato va a estar en hipoglicemia. Entonces, sí tenemos que controlar la glicemia, pero tenemos que saber en qué momento de la intoxicación captamos al paciente. Entonces, no, es un paciente que tenemos que monitorear de cerca. Además, para estar claro que además de que hay efectos que aún a dosis terapéuticas son patológicos. A nivel del sistema nervioso central, el proceso de desacoplamiento de la fosforilación oxidativa disminuye el ATP y otros efectos metabólicos. Causa insuficiencia encefálica aguda y edema cerebral. Y el tema con un paciente que está intoxicado, no es que el paciente llega, recuerden que es un paciente con polifarmacia, probablemente muchas enfermedades, y el paciente va a tener, al tener esa insuficiencia encefálica o el edema cerebral, lo primero que uno piensa es que hay que hacerle una punción lumbar. Le saco líquido cefalorraquídeo y veo el líquido, me puedo autoengañar pensando que es una meningitis bacteriana, porque la glucosa del líquido cefalorraquídeo va a estar tan baja que va a simular una meningitis bacteriana. Entonces, esto es un diagnóstico diferencial de cuando ustedes ven glucosa baja, pues tenemos que pensar si es un adulto mayor o si es un paciente que tome de manera crónica la aspirina, más si no hay una buena historia, pues pensar que eso también puede haber sido por la intoxicación por aspirina, más que por una meningitis. Entonces, dijimos, estimulantes iniciales, pero luego depresores. Y con solo 27 miligramos por decilitro, o sea, esto es medido en sangre, se han activado los centros del vómito y pues esto de repente se puede considerar que ya hay signos de toxicidad. En un cuadro que se llama salicilismo moderado, recuerden que hay pacientes que toman aspirina de manera crónica. Estos pacientes pueden presentar alteración de la función de la cóclea y estos pacientes van perdiendo la audición, tienen un aumento de la presión en el laberinto y aparece ese zumbidito desesperante que ya conocemos como tinnitus. El paciente a veces no sabe que eso no es normal, ya lo siente como que tiene que vivir con eso y no acude. De hecho, le han dicho que la presión le va a dañar la audición y que ya eso es normal, que si tiene tinnitus es por el tema de la presión alta y a veces es que está teniendo un cuadro de salicilismo moderado. Como efectos del sistema nervioso central, intoxicaciones graves pueden dar confusión, delirio, convulsiones, coma, por supuesto muerte. Otros efectos
por la alteración del metabolismo de los glúcidos, lípidos y aminoácidos es que, como mencionamos, aumenta el consumo de oxígeno, la producción de CO2, va a causar sudoración y alteración del metabolismo aeróbico de los hidratos de carbono, y el paciente entra entonces le aumenta el ácido láctico, y bueno, con todas las consecuencias del aumento del ácido láctico, somnolencia, letargia, entre otros. A nivel de efectos cardiovasculares a dosis tóxica, porque recuerden que el efecto terapéutico también es un efecto hacia el área cardiovascular, pero a dosis tóxicas ya estamos hablando de una parálisis vasomotora central, dilataciones excesivas de los vasos, un aumento del volumen plasmático, que en un momento es lo que queremos, pero no el que causa ya a nivel de toxicidad. Aumenta el volumen minuto cardíaco, puede haber edema de pulmón por este ensanchamiento, ¿no? Causa arritmias, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular a dosis tóxica. O sea, estamos hablando de un medicamento que estamos mandando para efectos del corazón, pero que a dosis tóxica tiene efectos negativos. O sea, no pensar que es un cardioprotector, no enmascararlo como cardioprotector sin cuidarle las dosis. Los efectos gástricos, chicos, esto puede dar inclusive a dosis terapéuticas, que es por el efecto irritante cáustico sobre la mucosa gástrica, pero también sobre la coagulación, y combinado espantoso. De hecho, personas que toman aspirina como uso crónico, a veces no saben que cuando se toman un Alka-Seltzer están tomando más salicilato, más aspirina. O cuando se toman un analgésico diferente, lo toman como antiagregante plaquetario, pero no tienen claridad en que es un AINES. Entonces, combinan medicamentos que son irritativos para la mucosa gástrica, encima tienes un antiagregante plaquetario, fácilmente la erosión que causa por su efecto cáustico en la mucosa, más el efecto anticoagulante que era supuestamente el deseado, fácilmente una persona puede de un momento a otro generar un sangrado gástrico por una gastritis química o también inclusive por haber combinado alcohol. Eso ha pasado mucho. Alcohol más aspirina, gastritis química, sangrado gástrico. Y es un sangrado bien difícil de controlar. El paciente se puede morir. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno. Hay otros efectos por los cuales también se prohibió el uso de la aspirina tanto en embarazadas como en niños. La aspirina atraviesa la barrera placentaria y hay estudios que demuestran que el uso de aspirina durante el embarazo pues causó inhibición de cierre del ducto arterioso en el feto, y que próximos a los momentos del parto también causaba una disminución pues del Apgar en el recién nacido. O sea que ni aun cuando el bebé ya está formado pues estaba recomendado usar aspirina. Pero antes que existiera el paracetamol en todos los componentes de los antigripales y todo esto, antes que pusieran el paracetamol como había aspirina, pues mucha gente se expuso a estos medicamentos que pensaban que eran bastante inocuos, y pues se tiene suficiente evidencia de que no está bien utilizarlo ni en embarazadas ni en niños. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Si es por una ingesta, lo primero es una descontaminación, si se tiene que dar carbón activado. El tratamiento en sí va a ser la hidratación. Eso, pregunta de examen. El tratamiento es mantener al paciente hidratado, pero obviamente una hidratación adecuada para reponer el desequilibrio hidroelectrolítico que va a tener el paciente. En algunos momentos sí hay quienes sugieren la diálisis, pero no hay algo evidente, demostrado, pero controlamos los niveles de glucosa dependiendo si está alto, si está baja, porque
una hipoglicemia severa, pues es compatible con la vida. Así que lo que tratamos es, si se llega a tiempo, descontaminar las vías digestivas. Administrar glucosa si es necesario. Tratar de alcalinizar la orina para promover la diuresis. Y en caso de que el paciente ya demuestre afectación renal, o buscando también sacar el producto más rápido de la sangre, pues se hacen las hemodiálisis. Se puede hacer también diálisis peritoneal. Bueno, ¿alguna pregunta sobre los salicilatos? El manejo en sí prácticamente es la hidratación y es un poco, según el caso del paciente, manejar el desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, la alcalosis respiratoria y la acidosis metabólica. Ninguna pregunta, doctora. Ok, están dormidos, pues. Aquí estamos, solo prestando la atención. Bueno, denme un segundo, a mí me falta el aire aquí hoy. Yo creía que no hacía calor, pero me estoy asando. Bueno, chicos, el tema de arsénico es cortitito. Los arsénicos, el arsénico es un producto, es un elemento químico que en algún momento tuvo su momento de gloria, fue inclusive hasta considerado medicamento. ¿Alguien recuerda en qué? ¿Como para qué se usó arsénico como pensando que era bueno? Punto para el que responda eso. Maquillaje, doctora. Pintura. Nah. Pero no lo usan en maquillaje. Sífilis. Sífilis. Yo pregunté como medicamento. Sífilis. Compuestos arsenicales para tratar la sífilis. Imagínense. Que hoy se sabe que no servía para nada. No sé qué causaba, pura toxicidad. Pero sí. Bueno. Creo que en maquillaje se usó plomo. No sé si arsénico. Mire, tendría que investigar eso. No sé Doctora, si lo acabo de investigar y sí. Maquillaje, también como para baterías, municiones, semiconductores y medicamentos para la sífilis y la leucemia. Exacto, para sífilis y leucemia se usó. O sea, imagínense, algo que en un momento tuvo hasta considerado bueno. Por eso yo les digo a veces, tienen que estar pendientes cuando ustedes ya estén ejerciendo, qué cambia de la medicina, porque, digo, lo que se usó como para la sífilis fue mucho antes de la penicilina, pero ahora la ciencia avanza mucho más rápido, así que hay muchas cosas que uno tiene que estar buscando, si va a estar en la atención, actualizarse, porque lo que es bueno en un momento, pues deja de serlo. Bueno, en el ambiente en sí, que no es que haya arsénico por todos lados, ustedes ven la imagen es como un mineral como tirando a gris, poco brillante, no es, se dice como un color como acero, y un olor, cuando ustedes ven aliáceo, es un olor a ajo, es como, dicen que el arsénico huele como a ajo. A mí no me huele a ajo, pero eso es lo que dicen los libros. Yo lo he tenido en las manos y yo digo que huele feo nada más. Y no me parece que el ajo huela feo. Entonces, el arsénico, principalmente en sitios de trabajo, pues se pudo asociar con
desarrollo de cáncer en personas que usaban la misma ropa todos los días, que no se lavaban bien las manos, o sea, por estar con el arsénico en contacto con la piel, podían desarrollar hasta cáncer. O sea, eso es lo que se dice en sitios de trabajo. Y por eso se proponen medidas de cuidado de que no se coma en el área, que no se fume, de que la gente se bañe. Yo digo que eso no es en Panamá, porque aquí la gente sí se baña, pero en muchos países donde ellos nomás se ponen la misma ropa y salen a trabajar y se bañan como una vez al mes, una vez a la semana, no sé. Se da mucho más en la exposición, además que fuman mucho, y en estos trabajadores, pues, entre fumar, que se llevan la mano contaminada, la mano con arsénico por ahí porque está en el ambiente, pues podían desarrollar inclusive perforaciones del tabique nasal o alguna lesión en mucosas. Bueno, las vías de ingreso, pues las digestivas, por ahí una loca doctora hace como 2 años intentó matar al esposo doctor dándole arsénico de poquito en poquito. Y el esposo se dio cuenta, eso fue en Estados Unidos, se dio cuenta y le puso unas camaritas y entonces presa, pues. Yo digo, qué boba. Bueno, qué boba porque la agarraron, pero, o sea, ustedes no están aprendiendo esto para hacer mal, pues si lo van a hacer, háganlo bien. Dios mío. Entonces, es como que, Hay mejores tóxicos, doctora. oye, por eso, que si tienes tanto conocimiento en salud, ¿por qué haces eso? Matando al hombre poquito en poquito. Entonces, bueno, y eso fue, y los dos eran médicos, o sea, no hay divorcio, no sé por qué sigues con una persona que, esa sí es una verdadera tóxica, ¿ves? Esa sí es tóxica, tratando de intoxicar al marido. Bueno, entonces, en sitios de trabajo se da mucho el tema de la exposición cutánea y de intoxicaciones inhalatorias por no usar el equipo de protección personal. Pero puede darse en otros tipos de personas, ¿no? Dije laboral porque se podía usar también digamos, en lugares donde hay cemento, ese tipo de cosas podía tener. Entonces, a nivel local, el arsénico causa un efecto irritativo, un poco cáustico, causando una dermatitis. Pero eso, digamos, el que en verdad lo tocó. Pero el que está trabajando constantemente se le va acumulando en los pliegues de la muñeca, pliegues de la barriga, pliegues del cuello. Y ahí es donde se desarrollaban esas lesiones tipo despigmentación, como si fuera un hongo, rojizos, como un tipo de dermatitis que después causaba una despigmentación. Pues igual como un efecto local es el tema de la perforación del tabique nasal. Como efectos sistémicos, el arsénico se combina con grupos sulfidrilos de las enzimas y eso interviene en el metabolismo celular. ¿Qué hace? Tiene una acción coagulante sobre las proteínas. A nivel de intoxicación aguda por ingesta, va a tener todos los efectos inflamatorios irritativos que va a causar un cáustico a nivel local. Gastritis, esofagitis, gastroenteritis, vómitos, puede causar unas intoxicaciones agudas severas, llegar a tener convulsiones, arritmias, inclusive matar. Pero esto es una intoxicación desde leve, pensemos, una leve daría la gastritis, esofagitis, hasta vómito. Una más severa, pues llegaría hasta convulsiones, arritmias y hasta muerte. Si es por inhalación, va a causar dificultad respiratoria, tos, cianosis y edema pulmonar. Igual puede causar la muerte. Y en la cutánea puede causar la muerte también porque causa alteraciones hemolíticas. O sea, pero los síntomas más comunes es que cause dermatitis y una dermatitis con prurito.
Ya cuando tiene alteraciones hemolíticas, pues estamos pensando en una intoxicación aguda, cutánea, pero grave. En las intoxicaciones crónicas, que es la señora esta que quería matar al esposo con una intoxicación crónica, genera en el sistema nervioso central un cuadro de polineuritis sensitiva motora, con parestesias, con neuritis óptica que se puede confundir con cualquier cosa. Eso era tal vez lo que ella quería generar. Con pérdida del apetito, pérdida de peso, una persona se va poniendo anémica, y hay múltiples cuadros que generan eso. O sea que no es que lo primero que uno piensa, y más si no está en un área laboral, pues, ¿qué estará haciendo que pierda peso? Ya no tiene apetito. Bueno, pierde peso porque no tiene apetito. No se le sube la hemoglobina porque no come. Pero y además tiene, o sea, la persona se va como envejeciendo con una intoxicación crónica de arsénico. A nivel de piel, pues el tema es que en trabajadores, pues sí como les había dicho, en las partes de los pliegues cambiaba la pigmentación, se medio blanqueaban más de lo que era la gente, o tenían cuadros de alopecia areata, algún tipo de dermatitis, y lo característico o patognomónico, si se puede decir, era ver en las uñas unas rayitas blanquitas, como si fueran dado un machucón sin que llegaran a morado, que son conocidas como las líneas de Mees. Son unas estrías en las uñas que se supone que son por acumulación de trióxido de arsénico. Y a nivel renal podría el paciente tener un cuadro de nefritis, inclusive cuadros de cáncer renal, por exposición crónica al arsénico. A nivel gastrointestinal, dolor abdominal, podría llegar hasta causar una cirrosis hepática. Paciente que no sabe ni por qué tiene náuseas, vómito. Que de hecho estos eran los síntomas que tenía el esposo, náuseas y vómito. Y a nivel cardiovascular, pues insuficiencia cardíaca, miocarditis, infarto. Que tal vez era también lo que buscaba la señora, que le dio un infarto y sin saber cuál era la causa del infarto. Para complementar, cuando tenemos un paciente que sospechemos que tiene una intoxicación, pues igual le vamos a mandar todas las pruebas. Pues en específico, en el caso de ya sospechar que sea por arsénico, se puede medir el arsénico en orina, en cabello, en uñas, en sangre, en contenido gastrointestinal. Así que se puede determinar en cualquier laboratorio, pues te determina si hay presencia o no de arsénico, que debería ser cero. Bueno, además de las pruebas de función hepática, las pruebas de función renal, hacerle un EKG, hacerle un electroencefalograma, un electromiograma. Ok. Los rangos de toxicidad del arsénico en cabello, en uñas y en orina. Consideramos en cabello arriba de 300 miligramos por kilo. En uñas mayor de 0.8, creo que el signo está al revés. Y en orina más de 50 microgramos en creatinina. Sí hay antídoto, lo bueno es que hay un antídoto asqueroso, por cierto. Si en algún momento les toca tratar a un paciente con intoxicación crónica, el medicamento se conoce como VAL o dimercaprol. Es un agente quelante que es aceitoso, asquerosamente apestoso. Tiene un olor a peo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un olor a peo? Eso es lo que huele el dimercaprol o VAL. ¿Cómo lo usamos? En dosis aguda de 1.5 a 2 miligramos por kilo de peso, por dosis, cada 4 horas por vía intramuscular por 2 días. Y luego vamos bajando desde cada 4 horas, cada 12, intramuscular hasta por 8 días, hasta controlar los niveles o a tener un nivel aceptable. Y la intoxicación crónica hasta normalizar niveles. Ya. O sea que lo podemos dar por bastante tiempo.
¿Qué hacemos en prevención? Si es una empresa que tiene algún compuesto de arsénico, educarlos en usar el equipo de protección personal. La empresa en sí se puede poner precipitadores de partículas, extracción de vapores y de humos en ambientes laborales. Educar al paciente que no coma, que no coma en el área, que no fume en el área, que se bañe. Imagínense, educarlo a que se bañe. Y bueno, hacerle exámenes periódicos para saber si no tiene alguna lesión crónica, que no son tan evidentes, y revisar la piel cada cierto tiempo, ¿no? De manera preventiva. ¿Preguntas, dudas? Ahora sí, se acabó. Sí, lo está verdad. Entonces, la próxima clase de tóxico presentan los casos de intoxicación por arsénico, por salicilato, por paracetamol y por cianuro. ¿Quién presenta? Ya tienen los casos. Si alguno tiene dudas sobre su caso, me lo presenta y le podemos decir. Hay casos que no valen la pena presentarlo, porque yo no quiero que me presenten el caso como algo que yo voy a leer, sino que evalúen si se hizo lo correcto, si se pudiera haber hecho eso en Panamá, qué similitud tenemos nosotros con el lugar donde se desarrolló. Esto tiene doble sentido, que ustedes también piensen eventualmente en escribir un caso. Ustedes ven esas cosas que la gente escribe, a veces están hasta incompletos, pero publicaron. Entonces, no es que lo vayan a hacer mal, ustedes obviamente van a aprender de los errores de los otros, pero discutir un caso nos ayuda a perder el miedo de escribir un caso, en analizarlo, y ustedes cuando estén rotando en hospitales se van a dar cuenta de cosas súper interesantes. Qué bueno sería si ustedes lo publican. Bueno, ahora sí podemos hablar del tema de la rotación. ¿Quiénes van a rotar? Me dijo Mike. ¿Tú? Ajá, Mayla Q, Jean-Paul Kahn, Mariana Puga y Saúl Sánchez. Mariana y Saúl. Ok, bueno, las rotaciones la próxima semana empiezan el lunes, 10. Ajá. No sé, Ya tenemos que ir igual. Están libres. No. Ah, ok. El centro sí trabaja, pero me deben ese día. De repente van el sábado. El 15. Vamos a ver. Tengo del 10 al 14, solo 4. Ah, solo son ustedes. Bueno, ustedes pueden escoger entre Nuevo Chorrillo o Nueva Raiján. Si es Nueva Raiján, yo les paso el número de la licenciada Ada. Y pues ella les manda la agenda, les dicen qué temas se tienen que preparar. El 14 es el día de la lucha contra la diabetes. Así que ya cajón saben que hay charlas al respecto de diabetes. Y Doctora, ¿y cómo me recomienda? Nueva Raiján. Nueva Raiján. Nueva Raiján.
Doctora, o sea, ¿no sería mejor que en vez de pagarle el día el sábado, no vamos el mismo lunes? No, porque el lunes no trabajan. No, yo no estoy diciendo que ellos que le puedan pagar el sábado, pero ustedes les va a gustar la rotación, va a querer pagar el sábado. Bueno, en verdad yo no los puedo obligar que vayan el 10 y creo que el 10 el centro trabaja en turnos, no necesariamente está el personal que los va a ver a ustedes, así que no los voy a mandar para allá, así que empezarían el martes. Se salvaron, pues un día menos. Bueno, doctora, ¿le puede enviar el número de Nueva Rijana a Jubelis para que nos lo pueda pasar? Sí, de una vez. Gracias. Sí, creo que Yubelis lo debe tener ya, porque ellos se han pasado el número. Ella misma le dice, páselo, y Ian lo tiene, yo creo. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado en la clase pasada de gestión?